Nuestro compañero Kiko nos va a hablar de retos de la seguridad criptográfica. Pues tengo que advertir que Kiko es físico, es investigador de, lo digo como si fuera algo malo, pero no. Pero es que para mí Kiko y Big Bang Theory son dos. Somos dos. Sí. Kiko es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Además es miembro también de la Junta Directiva de ISACA y se encarga de los temas de investigación e innovación. Kiko, muchas gracias, cuando quieras. Hola, ¿me oís? Bueno, no es cierto que Big Bang Theory y Kiko sean dos, son uno. Vamos a ver, yo he venido un poco a intentar hablar de forma un poco práctica. Hemos tenido una visión de formación de lo que es la parte de la ciberseguridad, otra un poco más relacionada con, digamos, por qué es necesaria la ciberseguridad. Y en mi caso nosotros hacemos pues, dispositivos clínicos. Dentro de lo que es el desarrollo de dispositivos clínicos hay una parte que es que ese dispositivo clínico se tiene que proteger y durante todo el ciclo de trabajo una de las cosas que tiene que ir detrás de ese dispositivo clínico es la seguridad. Estaba hablando antes, Carlos, de la importancia de la certificación y es tan importante que, por ejemplo, para certificar dispositivos clínicos, la FDA y los organismos reguladores dicen que detrás de ese dispositivo clínico tiene que haber una experiencia de un personal que tenga una certificación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. La certificación ISACA, pues lo que comentaba Carlos, ha sido precisamente la primera certificación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y eso de alguna forma te da una visión de cómo tienes que desarrollar los dispositivos. Yo lo que voy a ver si esto se pasa desde aquí. Vale. Una de las cuestiones que yo voy a hacer una charlita muy corta, ¿vale? Voy a intentar un poco explicaros, primero, que no solo están los perfiles empresariales, sino que el tema de la ciberseguridad abarca muchos campos, algunos un poco ya más separados de lo que es, pero si uno piensa, por ejemplo, en un dispositivo clínico que tiene que estar en una clínica es una red en principio abierta. Si tiene, por ejemplo, conexiones Bluetooth porque un aparato ya se comunica con otro, esa conexión cualquiera que llegue con un móvil en principio la podría capturar, con lo cual muchas de estas cuestiones se resuelven utilizando lo que es la parte de la criptografía. A mí me gusta la parte de la criptografía porque realmente el origen de la criptografía es el origen de todo. Es decir, el primer ordenador y la primera persona que propuso una forma de hacer cálculo es precisamente este señor. Este señor no es el que inventó los ordenadores, sino el que inventó cómo un ordenador, cómo cualquier ordenador funciona. Este señor es Turing y todo, digamos, el origen de la información y todo el origen de la informática viene precisamente de este lado. Aquí no voy a leer eso porque tengo el mismo problema que Carlos, y es que tenemos nuestra edad y al final fijaros que una de las cosas en las que se dedicaron a pensar cómo, en este caso, no sé si hackinético o cualquier otro tipo de cosas, cómo capturar tramas de, en este caso, el enemigo, que eran los alemanes, era utilizando todo lo que es los mecanismos que tenían en su parte un bando para poder romper las comunicaciones del otro bando. Y esto nos da ya pistas, es decir, la comunicación de un dispositivo del comercio electrónico, absolutamente de todo, pasa por unas redes que en principio, como en la Segunda Guerra Mundial, era algo como una persona son redes abiertas porque yo necesito comunicar con otra parte, ¿vale? Es por tanto muy importante que además de todas las cuestiones, por ejemplo, que ha estado explicando Carlos antes en la parte de las redes, de cómo proteger los puertos, etcétera, etcétera, que también intentemos conseguir digamos, proteger esos datos. Y fijaros que es tan importante que ahora, por ejemplo, vemos que en la guerra de Ucrania una de las cosas que estaban comentando es que precisamente uno de los bandos está utilizando, que el otro bando está utilizando teléfonos móviles en su infraestructura de comunicaciones y, por tanto, son capaces de saber lo que hace la otra parte con encriptación, ¿vale? Entonces, la criptografía, al final, es una parte muy pequeña, muy
aquí estamos hablando todos de partes muy pequeñas de la seguridad. Es decir, por eso lo que comentaba Carlos es muy importante. La especialización en algún campo es muy importante. Y la criptografía es una pequeña parte. Nos permite proteger los datos, ¿vale? Nos permite proteger las comunicaciones, pero también todos tenéis una cosa que es el DNI, ¿de acuerdo? El DNI detrás lleva una cosa que es el certificado digital. Sin ese certificado digital no somos ya prácticamente nadie. Cada vez la administración electrónica nos va a decir que vamos a ser menos sin ese certificado digital. Entonces está comentando el caso de una persona que perdió el número de teléfono y se lo dieron a otro y directamente no podía interaccionar ni con el banco, ni podía seguir operando con la cuenta de Google, no recibía el aviso de lo que es el doble factor, etcétera, etcétera, porque el teléfono se lo habían asignado a otra persona por error. Es decir, todo este tipo de cuestiones que están relacionadas con la identidad digital es lo que está relacionado con la criptografía, y entenderlo es parte de las características que tiene que ver con los profesionales. Y también permite, por ejemplo, dar fechas o todo lo que está relacionado con la criptomoneda que se ha puesto tan de moda. ¿Vale? Entonces, fijaros que, por ejemplo, si uno piensa que tiene que implementar sistemas de criptografía, por ejemplo, yo quiero que en mi dispositivo clínico los datos estén encriptados, de forma que si alguien me roba el aparato, no obtenga nada de lo que hay dentro de ese. Uno tiene que tener claro que tiene que disponer de claves. Tiene que tener claro que tiene que poder saber dónde guarda esas claves, porque evidentemente al médico no le voy a dar un tarugo así de clave y de alguna forma se tiene que automatizar. Se me ha olvidado un disco que tenía en el despacho que tiene claves criptográficas para hacer precisamente este tipo de cosas. Se tiene que impedir el robo de discos, porque si aunque me roben el disco, lo que vale en el disco se nos da. Y luego se tiene que facilitar también el acceso a la gente y lo que está permitido. Eso solo pensando en guardar documentos criptográficos. Fijaros que los malos lo que van a intentar es acceder a los sistemas informáticos si consiguen romper un poco las barreras que estaba antes explicando Carlos, porque en un momento dado, por error, por omisión o por sencillamente algún tipo de cambio de software, que es como vienen este tipo de cuestiones, alguien entra, la criptografía nos permite que ese acceso impida acceder. Pero fijaros también el lado malo de la criptografía, es decir, lo puedo utilizar desde la parte del mal para hacer el ransomware. Entender cómo funciona la criptografía y todo lo que no puedo hacer una vez me han encriptado los documentos me ayuda a entender cómo prevenir todo ese tipo de cuestiones implementando copias de seguridad y todo este tipo de medidas que son al final las que van detrás de la criptografía. Es decir, evitamos también la extorsión. A ver, bueno, si ponemos la parte comercio seguro, la criptografía nos ayuda y el comercio seguro, en mi caso, por ejemplo, no son este tipo de cosas. Comercio seguro es que yo envíe mis datos que he generado un dispositivo clínico a la parte de la clínica donde me van a recoger precisamente ese informe clínico realmente bien. Eso se hace con protocolos como son el SSL que han comentado antes, y eso implica entender muy bien todo lo que es la parte de certificado digital. Y por otra parte, no entender todo lo que es la parte de certificados digitales y todo este tipo de cuestiones muy relacionadas con la ciberseguridad, muy relacionada con los aparatos que se interconectan, muy relacionada con todo lo que es la parte del comercio electrónico y la nueva economía, pues implica que uno puede hacerse pasar por estas entidades siendo gente que no es. Es decir, vemos que un pequeño tópico, y aquí voy a ir acabando, como es la ciberseguridad, uno lo puede aprender. Y esto enlaza con lo que estaba comentando Carlos antes. Es decir, nosotros tenemos hoy en día una cantidad de recursos disponibles enormes. Es decir, si uno, por ejemplo, se coge, y esto es un poco también enfocado a los docentes, una aplicación como se llama OpenSSL. OpenSSL permite hacer conexiones seguras, permite hacer, por ejemplo, certificados digitales, permite aprender todo lo que son cuestiones relativas a la seguridad, a la firma electrónica, a entender cómo funcionan este tipo de protocolos, porque, bueno, antes estaban comentando que si uno lee la red, comparar, por ejemplo, la red en una transmisión abierta con una red de una transmisión cerrada, con una serie de herramientas que la complejidad es entender todo lo que hay detrás, pero que están disponibles tanto en Windows como en otras máquinas. Y voy a acabar ya aquí. Es decir, los retos del futuro serán, nosotros, si somos un centro de física de
de partículas pues eran ordenadores cuánticos, como forma de romper las redes, cómo puede amenazar eso a lo que hagamos ahora y cómo podemos intentar evitar que si eso llega como una amenaza en el lado del mal, nosotros podemos ya estar protegidos, las cibermonedas, el mundo del blockchain, es decir, comercios o nueva economía que está relacionada con la seguridad y que está relacionada también con la protección de los datos, como es la criptografía. Y acabo ya aquí. Muchas gracias a todos.